El padre Hoyos tuvo esa singular visión en la que vio a Jesucristo mostrando su corazón y diciéndole que reinaría en España con mucha más devoción que en otros lugares. Pensad que la devoción al Sagrado Corazón es antigua y a la vez moderna y nueva. Recordad cómo Santa Margarita María Alacoque contempló a Jesucristo, que le mostraba su corazón y le decía: mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido de ellos más que desprecios, sobre todo de aquellos que más le tendrían que amar. Devoción, la palabra devoción viene del latín devovere, que significa dedicarse, consagrarse a una persona amada. La devoción a Dios es la más alta expresión del amor humano. Dice el Eclesiastés: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Pero esa marca de amor a Dios marca la devoción. Amar a Dios sobre todas las cosas es amarle sin reservarse nada, sin cesar. Amarla hasta el punto de consagrarse a su servicio, a su conocimiento, con prontitud y facilidad. La devoción constituye la perfección. Solo amando a Dios sobre todas las cosas, con todo el ser y con toda el alma, podemos empezar a amar al prójimo como a nosotros mismos. La devoción a Jesucristo es la consagración de todo nuestro ser, es decir, la entrega de toda nuestra persona y nuestra actividad al Verbo encarnado, al Hijo de Dios hecho hombre. Por esta devoción a Jesucristo nos daremos a la tarea de conocer, honrar y servir al Hijo de Dios que se manifiesta a nosotros a través de su humanidad. A Jesucristo se le ama si se le conoce. Y al Señor lo conocemos escuchando su palabra, profesando la fe, celebrándola en los sacramentos y esforzándonos en cumplir los mandamientos. Una devoción particular, se dice, particular, es decir, esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús, es considerar al Señor en uno de sus atributos o perfecciones. Podemos contemplar al Señor en su santa infancia. Podemos contemplar las llagas de Jesucristo, viendo el precio carísimo que ha pagado por nuestra salvación. La devoción puede tener un objeto especial, pero termina siempre en la persona misma de Jesucristo. A partir de aquí comprendemos lo que significa la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. De una manera general, es la consagración a Jesús mismo, que manifiesta su amor por nosotros y que muestra su amor y nos muestra en el símbolo de su corazón ese amor profundo y total. Pensad en el corazón como centro de la persona humana. Sin el corazón no podemos vivir. La vida nos la da el latido de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos experimentado cada uno de nosotros cómo en este órgano central y vital de nuestra persona recaen tantas veces las alegrías y las penas más profundas? Ese doler el corazón o ese alegrarse de corazón por algo ha sido experiencia de cada uno de nosotros. El corazón de carne de Cristo, el corazón de carne que late por nosotros en el pecho del hombre Dios. Pero ese corazón no le amamos separándolo de la naturaleza humana de Cristo ni de su persona. Honramos el corazón de Cristo como signo de ese amor de Jesús con respecto a nosotros. ¿Pero qué es el amor? Porque hablar del amor es difícil en este mundo, porque no hay una palabra tan manoseada, tan manipulada, tan prostituida como la palabra amor. Amar es la decisión de la voluntad que me mueve a buscar el bien del otro
hasta el sacrificio de mí mismo. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La devoción al Sagrado Corazón remite, pues, al culto del Verbo encarnado, que nos manifiesta su amor y nos muestra en su corazón la señal de ese amor. Tanto amó Dios al mundo, dice el propio Jesucristo, que al llegar la plenitud de los tiempos envió, dice San Pablo, que al llegar la plenitud de los tiempos envió a su Hijo amado, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Relativamente moderna esta devoción, bajo la forma que reviste actualmente, la devoción al Sagrado Corazón encuentra su raíz en el depósito de la fe, es decir, en el credo de la Iglesia Católica. Esta devoción estaba contenida como en una semilla en el Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y estando sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, porque este es el cáliz de mi sangre, derramada por vosotros y por todos los hombres en remisión de los pecados. En la manifestación de la humanidad de Cristo, Dios se revela a nosotros a través del corazón de su Hijo. Es la revelación del amor divino al mundo. Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo para que se entregara por nosotros. Toda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está en estas palabras. No hay amor más grande que dar la vida por aquellos a los que se ama. Como vemos, el amor de Jesucristo está simbolizado por el corazón. Pero como Cristo es el Verbo encarnado, los tesoros de ese amor de Cristo nos manifiestan las maravillas del amor del Padre. ¿Quién, sino el corazón de Cristo, podría proclamar con aquellas palabras admirables al Hijo pródigo que vuelve después de una vida disoluta, y el Padre que lo espera corre, lo besa, lo abraza, y no le deja decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, sino que inmediatamente mata al cordero y montan una fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos recobrado? ¿Quién sino el corazón humano de Cristo, humano y divino de Cristo, podía revolverse contra los acusadores hipócritas de la mujer adúltera y decirles: quien no tenga pecado que tire la primera piedra? ¿Quién sino el corazón humano de Cristo podría decir a aquella desgraciada: nadie te condena, yo no te condeno, vete y no pecas más? La profundidad de esta devoción al Sagrado Corazón se hunde en el depósito de nuestra fe. La devoción al Sagrado Corazón no es una alteración ni una corrupción del amor a Cristo, sino una adaptación, a la vez simple y magnífica, de las palabras de San Juan sobre el Verbo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablemos pues ahora del reinado social de Cristo. ¿Qué significa? Definamos. ¿Qué significa que Cristo reina? Acordaos de las palabras del Señor. El reino de Dios no está aquí ni allá. El reino de Dios está en cada uno de vosotros. O aquellas otras. El reino de Cristo, el reino de Dios, sufre violencia desde tiempos de Juan Bautista, y solo el que lucha lo conquista. El reino de Cristo
Si Cristo Jesús gobierna nuestros corazones, pensamientos, si Cristo Jesús gobierna nuestras obras por el camino del bien y de la verdad, entonces Cristo reina en nosotros y el reino social de Cristo empieza a construirse. Es posible construir el reino social de Cristo si es Jesucristo el soberano del corazón de cada uno de nosotros. Si es el Señor el que nos gobierna y si nosotros nos dejamos gobernar por el camino del bien y de la verdad. Entonces sí, el reinado social de Cristo significa construir la sociedad humana sobre los mandamientos de Dios. Porque la sociedad humana no puede alcanzar sus propios fines naturales si no está ordenada a Jesucristo, nuestro Creador y Salvador. Él, como nuestro Creador, ha construido la sociedad humana sobre el matrimonio y la familia, sobre el amor recíproco entre los esposos y sobre la autoridad. Siempre como Creador, el Señor Todopoderoso nos ha dado reglas de convivencia, fijando a cada cosa sus límites. Los 10 mandamientos. Amarás al Señor sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Como Redentor, el Señor Jesús ha recreado por segunda vez el mundo después del pecado. Y al final recapitulará todas las cosas en sí mismo. Es decir, vendrá a juzgar a vivos y muertos y dará a cada uno lo que le corresponde. Jesucristo, después de resucitar de entre los muertos y sentarse a la derecha del Padre, tiene un señorío absoluto sobre la historia y el mundo. El tiempo y la historia están en sus manos. Y de una manera que solo Él conoce, lleva los acontecimientos del mundo y la misma historia hacia su consumación final, hacia donde Él quiere. Decía el Papa Benedicto, un Dios que no tiene poder es una contradicción en sus mismos términos. Y el propio Juan Pablo II escribió que Jesucristo tiene una misión real, es decir, de rey, de soberano. A Jesucristo le están sometidas todas las cosas hasta que Él mismo someta al Padre todo lo creado para que Dios sea todo en todos. Sabéis que la doctrina del reinado social de Cristo fue establecida por el Papa Pío XI en su encíclica Quas Primas de 1925. También otros pontífices como León XIII lo habían anunciado. Por eso decimos que el reinado social de Cristo pertenece a la doctrina tradicional de la Iglesia desde siempre y sigue siendo válida hoy. La Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II dice: la criatura sin el Creador desaparece. Dice la Lumen Gentium: los laicos deben ordenar los asuntos temporales según Dios. Y el decreto sobre el apostolado de los laicos afirma: los laicos deben llenar las estructuras, los laicos deben llenar de espíritu cristiano el pensamiento, las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que viven. A eso se refiere el reinado de Cristo. Y el mismo catecismo de la Iglesia nos dice: la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre todas las sociedades humanas. El mismo Juan Pablo II, en su discurso de apertura de su pontificado, dice aquello: no temáis, abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora a los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, porque solo Cristo conoce lo que hay en cada hombre. Benedicto XVI afirmó muchos años después: si se apaga la luz que proviene de Dios, la humanidad queda sin orientación
y sus efectos destructivos quedan cada día más manifiestos. No hay que olvidar que el reinado social de Cristo se basa en la doctrina social de la Iglesia, porque el reinado social de Cristo nace de la doctrina social católica en su forma moderna. Benedicto dijo que la necesidad de la nueva evangelización se remonta al siglo XVIII, cuando los estados querían ya entonces eliminar a Dios del espacio público, es decir, apartar a Dios de toda referencia moral en la vida pública. León XIII escribió: un problema cuya solución aceptable sería verdaderamente nula si no se buscara bajo los auspicios de la religión y de la Iglesia. Juan Pablo II nos dice: hay que repetir que no existe una verdadera solución para la cuestión social fuera del Evangelio. Pero ¿cómo se concilia el principio del reinado social de Cristo con la democracia moderna, el pluralismo, la libertad de opinión, en las cuales todas las visiones de la vida y todas las religiones se admitirían igualmente? El reinado social de Cristo no debería venir acompañado por un Estado confesional en la cual la verdadera religión fuera protegida mientras las demás fueran toleradas. O quizá la Iglesia ha aceptado la democracia moderna y al aceptarlo ha abandonado definitivamente esta doctrina. Ya sabéis que la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, nunca ha canonizado ni puede hacerlo la democracia, y tampoco la democracia moderna. Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, plantea a la democracia ciertas condiciones que muestran las grandes deficiencias de sus formas modernas. La doctrina de la Iglesia, nuestra fe, rechaza sobre todo la relación entre la democracia y el relativismo, e incluso vincula la democracia con la necesidad de la verdad, para que los sistemas democráticos no se anulen, sino que hagan más evidente el deber moral de los hombres y de la sociedad para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Por tanto, la libertad religiosa no es el bien supremo. Si la libertad religiosa fuera el bien supremo, podrían venir los antiguos aztecas y hacernos un sacrificio humano ante nuestros ojos. Pero la libertad religiosa no es el bien supremo. El bien supremo es la verdad, porque solo conociendo la verdad somos libres. En la base de la libertad religiosa está la verdad. La libertad religiosa consiste en que uno no puede obligar a otro a profesar una determinada religión. Esa es la libertad religiosa. Pero la libertad religiosa también es que ninguna otra fe puede violentar la nuestra. Y cuando digo violentar la nuestra, es violentar los principios innegociables ya no de nuestra fe, sino de la misma naturaleza de ser hombre y ser mujer. Durante mucho tiempo, este reinado social de Cristo se expresó positivamente bajo la forma del Estado confesional. Algunos dirían que ya no es válido, pero todos hemos de reconocer que la forma que más se aparece o la forma que más corresponde al reinado social de Cristo es precisamente el Estado confesional. Cuando haya algún otro sistema o alguien me presente algo que sea positivamente mejor, pues estamos dispuestos a aceptarlo. Yo recuerdo que en 1978, el día que se votó la Constitución, el 6 de diciembre de 1978, yo tenía 14 años y estaba en el Seminario Menor Diocesano de Barcelona.
que está encima de una montaña, y aquel día que era fiesta nos llevaron de excursión. Y al volver, en el pueblo del término municipal, en Tiana, el sacerdote que llevábamos, nuestro superior, ya a las 7 de la tarde, antes de cerrar los colegios electorales, casi de noche, nos hizo que nos esperábamos fuera del colegio electoral mientras él entraba a votar. Había una noche cerrada con una bombillita de 125 iluminando la calle, un poco tétrico. Y cuando salió, estábamos sentados en el suelo y vimos su figura recortada contra la oscuridad y nos dijo, el 6 de diciembre de 1978, esta Constitución es la Constitución del divorcio, del aborto y de la eutanasia, cuando muy pocos decían algo. Y tuve ocasión de recordárselo a este sacerdote 30 años después y me dijo, pues todavía me quedé corto porque no se me ocurrió lo de los homosexuales. Aquí está. El principio del reinado social de Cristo es imprescindible para comprender la finalidad de la doctrina social de la Iglesia y del compromiso cristiano en el mundo. Es decir, que el objetivo de la doctrina social y el compromiso cristiano en el mundo es el bien común. Esa expresión que hoy se entiende de maneras diferentes, tantas veces erradas. No se trata de el mal menor ni del bien posible, no, se trata del bien común. Frecuentemente se entiende el bien común como el bienestar material, el buen funcionamiento de las instituciones. Otras veces el bien común es el interés colectivo, cuando todos estén bien, cuando todos tengan un coche guay, cuando tengan una salud garantizada y así sucesivamente, eso sería el bien común. Sucede a menudo que también los fieles católicos reducen el bien común a un nivel solo horizontal. Yo pienso que el Papa Benedicto XVI, con sus principios innegociables, hizo un resumen de lo que sería el bien común. Acordaos. La defensa de la familia como unión permanente entre el hombre y la mujer. La defensa de la vida desde el primer instante de la concepción hasta su fin natural. Y luego al final también nos habla del bien común. ¿Cuál es el bien común? El bien común es un principio para el ordenamiento material de la sociedad, pero aún más para su ordenamiento social y religioso. Yo recuerdo que un profesor de filosofía, recuerdo que era el profesor Alsina, de Abat Oliva, allí en Barcelona, nos hablaba del mal menor y nos decía, el mal menor existe sobre el papel, el mal menor existe en el universo material. Es decir, uno tiene una gangrena y sabe que el mal menor es amputarle la pierna por debajo de la rodilla, porque si no, morirá de septicemia. Entonces el mal menor es cortarte el pie para salvar la vida. Pero en el universo social y político no existe realmente un mal menor. El mal menor es una trampa que nos hace olvidar la idea del bien. A base de hablar del mal menor en la política y en las relaciones sociales, nos olvidamos de buscar ese bien al que Dios nos llama. Cuando, por ejemplo, escuchamos decir
que el reconocimiento de las uniones homosexuales puede contribuir al bien común en cuanto contribuye al cuidado mutuo y a las relaciones afectivas, en este caso no se está teniendo en cuenta el aspecto moral y religioso del bien común. No puede ser que una ley contraria a la ley moral natural deseada por Dios contribuya al bien común. No contribuye al bien común la ideología de género, ni el matrimonio homosexual, ni la adopción de los homosexuales. No conviene al bien común el derecho al aborto, o el control de la enseñanza, o esas leyes del odio que se han hecho para distorsionar el ordenamiento jurídico y reprimir la discrepancia. Eso no es el bien común. Frente a Dios no hay neutralidad. El creyente sabe por la razón y por la fe que el ser humano con sus propias fuerzas no puede construir la ciudad del hombre. La secularización, la descristianización que excluye a Dios del ámbito público produce daño. Benedicto decía: donde Dios está ausente, el Dios del rostro humano de Cristo, los valores innegociables no se muestran con fuerza, ni se puede producir consenso sobre ellos. No quiero decir que los no creyentes no puedan obrar el bien. Digo solamente que una sociedad en la que Dios está ausente no encontrará nunca el consenso necesario para los valores morales y la fuerza para vivir según la pauta de estos valores, aun en contra de los propios intereses materiales. El reinado de Cristo salva al mundo de sí mismo y al hacerlo lo plenifica. Cuando tenía 10 o 12 años, encontré en el desván de la casa de pueblo un libro de mi abuelo que ponía Manual de Instrucción del Cabo de Artillería. Las cuestiones técnicas, como podéis suponer, no me importaron, pero había una sección que era Educación Moral. Y entonces explicaba la siguiente historia: que el general Prim, cuando hizo aquella campaña de África en 1870 y algo, ¿no?, se llevó unos voluntarios catalanes, que eran la mayoría de sus fuerzas, uniformados con la barretina y las alpargatas, y fueron a un lugar llamado Castillejos. Y explicaba que en un momento dado los moros hicieron un ataque por sorpresa y los soldados catalanes, sorprendidos por aquel ataque, se fueron, abandonaron sus trincheras precipitadamente y se lanzaron ladera abajo hacia la retaguardia, dejando abandonadas sus mochilas y sus equipos. El general Prim, entonces, montado en su caballo, viendo la desbandada de aquella posición, subió al caballo, cogió la bandera, cortó el paso a aquellos soldados atemorizados y les dijo: soldados, podéis abandonar esas mochilas porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera porque es la de la patria. Voy a meterme con ella entre las filas de los moros. ¿Vais a dejar morir solo a vuestro general? ¿Vais a dejar que la bandera de España caiga en poder de los moros? Honra no tiene quien morir no quiere. ¡Viva la reina! Espoló el caballo y se lanzó él solo, sin mirar quién venía atrás, hacia las posiciones de los moros. Aquellos soldados, enardecidos por aquel ejemplo del que iba adelante y que solo pedía lo que él estaba dispuesto a hacer, se lanzaron detrás del general Prim, conquistaron aquella posición y ganaron la batalla de Castillejos. Cuando hicieron el aniversario del general Prim, hay un gran cuadro que estaba antes en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, lo que es ahora el Parlamento, y que inmediatamente lo sacaron y se lo llevaron a otro lugar. Cuando hicieron el aniversario del general Prim, hicieron un cartel de un primer plano de ese cuadro, donde está el general Prim blandiendo su espada con una bandera nacional detrás de él. Bueno, pues en el Photoshop que hicieron los de la Generalitat de Cataluña había desaparecido la bandera de España.
Pero eso os lo decía porque ya en aquel momento se me ocurrió pensar, si aquellos soldados catalanes, por ejemplo de un general, fueron capaces de sobreponerse a sus miedos y lanzarse a la conquista de aquella posición, y total el general Prim no había hecho nada por ellos, ¿qué no deberíamos hacer nosotros por Jesucristo? Acordaos de la meditación de las dos banderas de San Ignacio. No, la meditación del rey temporal. ¿Cómo decía San Ignacio? Imaginaros un rey que pide a sus súbditos: voy a iniciar una campaña para conquistar el mundo y vencer a todos mis enemigos. El que quiera venirse conmigo ha de estar dispuesto a comer, a vivir como yo, a sufrir la incomodidad de la lucha, a participar en mis trabajos para participar luego en mi victoria. ¿Qué soldado, qué siervo sería tan mezquino para despreciar el llamamiento que le ha hecho una clase de rey así? Pues yo también me lo pregunto muchas veces, ¿no? Viendo a Cristo puesto en cruz, como decía San Ignacio, que siendo grande se ha hecho pequeño, que siendo inmensamente poderoso se ha hecho débil, que siendo inmensamente justo se ha dejado juzgar por la injusticia. Decía San Ignacio, viendo a Cristo puesto en cruz, meditar, ¿qué he hecho hasta ahora por Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer en adelante por Cristo? En el proceso a Jesucristo, tan poco glorioso para la humanidad entera, Poncio Pilato le hizo aquella pregunta: ¿y qué es la verdad? Yo para esto he venido al mundo, le dice Jesús, para dar testimonio de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Y Poncio Pilato se encoge de hombros. ¿Y qué es la verdad? Para el cristiano la respuesta a esta cuestión es bastante simple. La dio Jesucristo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así pues, Cristo es la verdad. Todo lo que proclamó a lo largo de su vida es la verdad. La mentira nunca tocó sus labios. Por la verdad que proclamó con valentía Jesucristo, entregó su vida. Y sus discípulos, para quienes Jesucristo se convirtió en la única verdad, dieron por él su vida, proclamando valientemente su enseñanza en el mundo. La verdad y la valentía son muy importantes para la vida de todo hombre y para el cristiano en particular. La verdad es un dato especialmente sutil para el espíritu humano. Es Dios mismo quien ha inculcado en nuestro corazón el deseo de la verdad. Queremos vivir en la verdad. A nadie le gusta ser engañado. Por eso hay una aversión natural del hombre a la mentira y un deseo profundo de verdad. La verdad está vinculada al amor. Y el amor es exigente. Y el amor requiere sacrificios. Buscar el bien del otro requiere sacrificios. La verdad, por tanto, es costosa. La verdad que no cuesta nada es una mentira. Vivir en la verdad es estar de acuerdo con la propia conciencia, con una conciencia rectamente formada, según los mandamientos de Dios, como es lógico. La verdad une y vincula a las personas. La grandeza de la verdad espanta y desenmascara las mentiras de los mediocres y miedosos. La lucha interrumpida por la verdad dura desde hace siglos, pero la verdad es inmortal, mientras que la mentira muere pronto. Así hablaba el cardenal Wyszynski, que fue primado de Polonia durante la dominación comunista. Decía el cardenal Wyszynski: basta con poca gente para proclamar la verdad. Cristo escogió un pequeño número de personas para proclamar la verdad. Solo las palabras han de ser mentirosas, solo las palabras mentirosas han de ser abundantes y numerosas, como la mercancía que se vende a granel
y se despacha como producto de una estantería. Se ha de renovar constantemente, ha de tener muchos sirvientes, con un programa que aprenderán para hoy, para mañana y para un mes. Para aprender la mentira programada se necesitan hombres en cantidad. Se necesitan funcionarios de la mentira. En cambio, para proclamar la verdad, con pocos basta. Para irradiar la verdad, solo es necesario un pequeño grupo de personas. Esas personas se reconocerán entre sí y vendrán de lejos para escuchar esas palabras de verdad. No podemos aceptar las verdades fáciles, las verdades superficiales, las de la propaganda y las que se nos impone por la violencia. No puede satisfacernos esa verdad fácil y mentirosa. Hemos de aprender a distinguir, pues, la mentira de la verdad. No es fácil la época en la que vivimos, de la que un poeta contemporáneo dijo: jamás se nos había azotado en las espaldas tan cruelmente con el látigo de la mentira y de la hipocresía. No es fácil hoy en día, después de que durante los últimos años las semillas de la mentira y del ateísmo han sido sembradas desde las instancias oficiales. La visión del mundo es un resultado caricaturesco entre el capitalismo y la francmasonería del siglo XIX. Y eso lo han sembrado en un país con casi 2000 años de anclaje en el cristianismo. La condición esencial de la liberación del hombre que le permitirá vivir en la verdad es la virtud de la valentía. La lucha por la verdad es el signo de la valentía cristiana. La virtud de la valentía es una victoria sobre la debilidad del hombre, una victoria sobre el miedo y el temor. El único temor que conviene tener es el de traicionar a Cristo por un plato de lentejas. Decía el cardenal Wyszynski también en el diario de la cárcel, porque él estuvo arrestado por los comunistas durante cerca de 3 años. Y allí en la cárcel escribió: el peor enemigo de un apóstol es el miedo. El miedo atenaza el corazón, agarrota la garganta. El miedo es el instrumento del que se sirven los enemigos de Cristo para que la gente viva en la mentira. El silencio, decía, el silencio de un apóstol solo es posible cuando es resistencia frente al terror. Es el mismo silencio de Cristo cuando, después de anunciar la verdad, de mostrarse tal como era, ante el cinismo de Poncio Pilato, ante el cinismo del rey Herodes, calla. Pero ese silencio de Cristo es silencio frente al terror después de haber hablado. No es suficiente para un cristiano limitarse a condenar la mentira, la cobardía, el odio y la opresión. El cristiano ha de ser un testimonio eficaz, un defensor y promotor de la justicia. Ha de reivindicar esos valores para sí y para los demás. Solo un hombre valiente, decía el Papa Juan Pablo, puede ser un hombre perspicaz y justo. Decía más: desgraciada la sociedad cuyos ciudadanos no se guían por la valentía. Dejan de ser ciudadanos para convertirse en simples esclavos. Si un ciudadano renuncia a la virtud de la valentía, se hace esclavo y se causa a sí mismo el mayor de los agravios. A sí mismo, a su persona, a su familia, a su grupo profesional, a la nación, a la Iglesia, aunque el miedo y el temor
le hagan obtener fácilmente ventajas secundarias. Desgraciados los gobernantes que quieren comprar al ciudadano al precio del miedo y del temor servil. ¿No es eso lo que estamos viviendo ahora? Si el poder gobierna a ciudadanos atemorizados, que saben que se castiga con severidad cualquier discrepancia, si el poder actúa así, derrumba su autoridad, empobrece la vida social y política y arruina también los valores de la vida profesional. La solicitud por la valentía debería ser interés tanto del poder como de los ciudadanos. Somos culpables en gran medida. Somos culpables en gran medida de nuestra esclavitud cuando aceptamos el mal por miedo o cobardía. Y si por miedo y cobardía acabamos finalmente apoyando su acción, entonces perdemos el derecho de denunciar el mal, porque somos nosotros quienes hemos contribuido a fomentarlo y a legalizarlo. Seamos conscientes de que una nación languidece cuando su gente carece de valentía, cuando su gente se miente a sí misma diciendo que está bien lo que está mal, que todo va bien cuando todo va mal, cuando se contenta con verdades a medias. Seamos conscientes de que exigiendo la verdad hemos de vivir según la verdad nosotros mismos, según la verdad de nuestras cualidades y defectos y hasta de nuestros pecados. Si exigimos la justicia, seamos justos para nuestros prójimos. Si exigimos la valentía, seamos justos y valientes todos los días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.